UPSA Podcast presenta Aprendiendo Juntos, un espacio para conversar de diversos temas con docentes de la U, expertos invitados y personalidades. Bienvenidos al podcast UPSA Aprendiendo Juntos en el ciclo de Derecho Masterclass Legal, un espacio para abordar temas legales diversos desde el derecho corporativo, civil, internacional, penal y, por qué no, también el famoso Legal Tech. Hoy tenemos un abordaje de Derecho Internacional con nuestro graduado Javier Elaje, que se encuentra actualmente trabajando en Nueva York en este ámbito. Una de las menciones especiales de la carrera de Derecho en la universidad como ser el Derecho Internacional. Quisiera que nuestro invitado, abogado de profesión y máster en Derecho Internacional, Javier, nos cuente un poco de su trayectoria en el Derecho Internacional, estos años de ejercicio profesional en el exterior, anécdotas, aprendizaje, el valor de su formación, como otras cosas más peculiares de la carrera. Bienvenido, Javier. Gracias, Raiza, por la invitación. Feliz de estar aquí en mi casa. Felices nosotros de tener graduados tan exitosos como vos. Comenzando esta ronda de preguntas, ¿podrías contarnos un poco sobre tu formación académica y práctica y de cómo llegaste a este nivel de especialización en Derecho Internacional? Claro que sí. De hecho, formalmente tengo, para poner en palabras lo que decís, el tema de la experiencia, tengo como 15 años en total de experiencia en el exterior, específicamente en Nueva York, trabajando en una organización de derechos humanos y el que hace derecho internacional de los derechos humanos. Obviamente una de las ramas, tal vez la rama del derecho internacional más robusta es el derecho internacional de derechos humanos, ya que el derecho internacional, para las personas que todavía no son abogados, que no han estudiado derecho, en resumen son los tratados, ¿no? Son los acuerdos, los contratos básicamente que firman los estados. También hay otras fuentes del derecho internacional, como la costumbre, pero en principio esa es la base del lo más identificable como derecho internacional. Entonces, el mundo del derecho internacional de los derechos humanos está basado en los tratados de derechos humanos. Y los tratados de derechos humanos, en breve, son como la parte que se llama dogmática de las constituciones internas, es decir, las que establecen los derechos de las personas, pero a nivel internacional. ¿Por qué? Porque la realidad es que los estados, que tienen la mayoría de ellos en sus constituciones supuesto respeto por los derechos humanos, en la práctica se convierten muy fácilmente en dictaduras, en estados totalitarios, y los violan. Entonces, internacionalmente, primero, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre de la OEA son las primeras declaraciones de derechos humanos. La de la ONU se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esas son la base, primero declarativa, de parte de la OEA y de la ONU, que después generaron una serie, un abanico de tratados internacionales de derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos con distintos enfoques toman los derechos de estos tratados y tratan de promoverlos dentro de los países, en particular los países que están violando estos derechos básicos, que deberían respetarlos técnicamente, pero que los violan. Entonces el derecho internacional actúa como una jurisdicción subsidiaria, ¿no? Donde de alguna manera uno puede ir a apelar a una jurisdicción internacional. Entonces me ha tocado desempeñarme en ese rubro, y no es de azar que llegué a ese rubro porque aquí en la UPSA hice mi tesis de grado, que mi guía de tesis fue el decano, el doctor Fernando Núñez, era una tesis de Derecho Internacional, precisamente. Mi tesis, que terminó siendo mi primer libro también, y que gracias a eso el doctor Núñez tuvo la generosidad de ofrecerme la cátedra de Derecho Constitucional aquí en la UPSA, que la di por 2 años antes de irme a vivir a Estados Unidos, antes de hacer mi maestría primero en Estados Unidos y luego quedarme. Mi libro se llamaba De Límites de Derecho Internacional para la Asamblea Constituyente, y analicé dentro de las ramas del derecho internacional 4 áreas. El derecho internacional de la democracia, que es un derecho todavía naciente. En América esos son la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. El derecho internacional de los derechos humanos, que es lo que ya mencioné, los tratados internacionales de derechos humanos. La tercera área era el derecho internacional de la inversión extranjera o inversiones extranjeras, conformado principalmente por los tratados bilaterales de inversión, que se llaman OAPRIS, Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, que Bolivia tenía casi 20 tratados de esos, 25 creo, firmados en ese momento, con muchos países que habían invertido en Bolivia, muchos de ellos en la industria petrolera, que años después se terminó nacionalizando o cuasi nacionalizando.
Y finalmente el Derecho Internacional para el Control de Drogas, que también son una serie de convenciones internacionales. Entonces ese libro, debido a que era tan actual, tuvo mucha repercusión. La cooperación alemana a través de la Konrad Adenauer publicó como 15 libros distintos. Uno de ellos fue el mío. Lo republicaron y se lo entregaron a todos los constituyentes en Sucre. Por ese tiempo el Comité Pro Santa Cruz me invitó para asesorarlos, la CAO, el gobierno de Santa Cruz. Conocí al doctor Juan Carlos Urenda, que estaba trabajando en el tema de las autonomías, me invitó también a trabajar con él y hasta ahora es un gran mentor, un gran amigo. Y todo eso fue una consecuencia de estar aquí en la UPSA haciendo mi trabajo de tesis, tomármelo en serio y investigar mucho para hacer una buena tesis. Y terminó marcando mi carrera profesional de una manera gigante, ¿no? Entonces, la pregunta era un poco abierta, ¿no? Pero Sí, es lo que te gustaría destacar. eso me gustaría destacar, ¿no? El vínculo entre algo que publiqué gracias al trabajo que hice en la UPSA de tesis, con los libros que encontraba en la UPSA para hacer mi tesis en alta medida, aunque también obviamente busqué en otras bibliotecas, pero estamos hablando del año 2005, 2006, donde el Internet no era lo que es ahora, no había Wikipedia, no había Google, no habían, gracias ahora al Internet, la persona que habla inglés, y me gustaría enfatizar esto, es clave que todos los alumnos de la UPSA aprendan a hablar y a investigar especialmente en inglés, a investigar académicamente en inglés, eso es clave, porque un altísimo porcentaje, no sé cuál es el porcentaje aproximado exacto, pero un altísimo porcentaje de los documentos a nivel mundial de investigación, es decir, de los datos básicamente de la información a nivel global, está en inglés. Entonces, yo ya en esa época, durante mi tesis, habían ya algunas bases de datos de universidades en Estados Unidos, de documentos, porque obviamente el derecho constitucional, que es el que inspira al derecho internacional eventualmente, el derecho internacional de los derechos humanos, es un derecho que está altamente también inspirado en las declaraciones de derechos de las colonias de Estados Unidos Constitución de Estados Unidos del 87, que son incluso anteriores a la Declaración de los Derechos y Deberes de los derechos del hombre y del ciudadano de Francia, que es reconocida como la primera declaración de derechos humanos, digamos, a nivel mundial, que se produjo en 1787. Los tratados, los Bill of Rights, que se llama, de las colonias de Estados Unidos, que son declaraciones de derechos, son previas a esto. Entonces, para mí estudiar esos Bill of Rights fue clave. Y también fue clave incluso cuando estábamos redactando el proyecto de estatuto de Santa Cruz, que tuve la suerte de participar con el doctor Urenda en ese proceso, lograr poder hacer esa investigación a través del internet y mirando documentos en inglés. O sea que eso hoy más que nunca es clave para ser un profesional completo. Y bueno, y eso para mí fue clave, lógicamente, porque me permitió, luego de esas cosas que hice profesionalmente aquí, aplicar y ganar la beca Fulbright, que es la beca de la Embajada de Estados Unidos para profesionales destacados, para hacer una maestría en Estados Unidos, y luego de hacer esa maestría en Estados Unidos en una universidad muy prestigiosa, que es la Universidad de Columbia, que tiene sede en Nueva York, me terminé quedando a trabajar allá. Pero todo eso fue, o sea, la oferta de comenzar a trabajar allá vino de que ya durante mi maestría ofrecí ayudar a esta organización de derechos humanos, que en ese momento se estaba formando, era una organización joven, pero que ahora ya va a cumplir el año que viene 20 años. Entonces, y ha crecido muchísimo y yo tuve la suerte de estar ahí desde los inicios, porque de nuevo hablaba inglés, tenía esta solidez, digamos, académica, porque había investigado bastante para hacer mi tesis y eso fue mi primer libro. Entonces, todo está vinculado. Qué maravilla, Javier, escuchar toda tu trayectoria y viéndote tan joven. Entonces es algo como que se podría decir Gracias. Aspiracional al que quizás muchos de los estudiantes que nos están viendo o futuros estudiantes de Derecho quisieran lograr, ¿no? ¿Consideras que un profesional de la UPSA como vos está preparado o los futuros profesionales de la UPSA están preparados para ejercer en Nueva York? Esa es una excelente pregunta. Sin duda, un elemento clave para poder ejercer en Nueva York en cualquier profesión va a ser el inglés, ¿no? Y en todo Estados Unidos, yo creo, ¿no? Incluso en todo el mundo angloparlante es clave hablar inglés. No me quiero meter con países europeos, no sé, pues Italia, por ejemplo, o sea, yo creo que hay que hablar italiano también si uno va a ejercer en Italia, pero en Estados Unidos hay que hablar inglés, sin duda, en Inglaterra, todo el mundo angloparlante, eso hace un requisito clave
para ser admitido a cualquiera de las avenidas que hay de progresión, de crecimiento académico. Te digo en términos prácticos. Si vos tenés tu licenciatura en Derecho de la UPSA o de cualquier universidad de América Latina o de cualquier universidad europea, vos podés hacer dos cosas en Estados Unidos. Podés hacer un JD, que es lo que hacen los estadounidenses. Yo hice un JD ya más adelante en mi carrera, cuando decidí que quería irme a una firma de abogados para experimentar la vida de una firma de abogados grande en Nueva York, y lo hice, lo logré, gracias a Dios. Y para lograrlo, primero hice un JD en las noches, que me tardó 4 años hacerlo, porque el JD normalmente dura 3 años. Entonces, como era en las noches, técnicamente me tardó 4 años. Y entonces, cuando uno va de afuera, puede hacer un JD, que dura 3 años si uno lo hace full time, o un LLM, que se llama un máster en Derecho, que fue lo que yo hice con la beca Fulbright, un máster en Derecho. Es una maestría de 1 año, y para hacer esa maestría, incluso para ganarme la beca Fulbright, ya uno tiene que haber pasado el TOEFL, que es el examen de proficiencia en inglés, estandarizado a nivel global, digamos, y que es requisito fundamental para probar que uno tiene la capacidad de cursar en ese idioma. Entonces, pasar el TOEFL y tener una buena nota del TOEFL, yo creo que es un requisito clave, y todo el graduado de la UPSA debería tratar de lograr. Incluso si no piensa ejercer en Estados Unidos, porque si quiere ser académico, si quiere ser profesor de filosofía del derecho, no saber inglés va a ser siempre un obstáculo para poder acceder a mayor información, a mayor literatura y formarte mejor, aprender inglés. Eso es un tema. El otro tema, en cuanto ya competencia, conocimientos, eso yo diría, si bien una cosa positiva que tiene la UPSA es que se toman en serio, creo, desde el punto de vista administrativo, de que los alumnos vengan a clases, se toma asistencia en las clases. Eso, por una parte, uno dice, no, los están tratando como niños, como jóvenes que no tienen responsabilidad, y eso los hace sentirse más flojos o menos responsables de su destino. Por una parte puede ser cierto eso, sin embargo, el hecho de que te obliguen a estar ahí, que te digan tenés que estar y si no te aplazás, es importante, porque te obliga obliga a los chicos que comienzan tal vez, que son muy jóvenes, a adquirir un sentido de responsabilidad y respeto hacia los profesores que vienen a dar clases, etcétera, y es clave eso, ¿no? Ahora, eso es una cosa positiva que tiene la UPSA y que abarca a todos, porque todos tienen que venir a clases para pasar. Ahora, no todos se toman tan en serio el nivel de esfuerzo que hay que ponerle a la universidad para ser un excelente alumno, sin duda. Y eso debe ocurrir en cualquier materia, y también ocurre en cualquier parte del mundo. Entonces, mi exhortación a los estudiantes de la UPSA, a mis colegas estudiantes que están 20 años antes que yo en sus carreras, pero que son similares a mí, digamos, yo les diría que nada, que se lo tienen que tomar en serio, nada más, que ya sea que estén aquí con una beca, o que la estén pagando sus padres, o que estén ellos mismos cubriendo los costos de alguna manera de estudiar en la UPSA, es un privilegio y tienen que tomárselo en serio y sacarle el jugo a sus profesores. Tal vez no todos sus profesores van a ser el mejor profesor de la historia en una materia concreta, pero todos van a tener algo muy importante que aportarle y van a poder guiarle. Y si por último a ellos les parece que el profesor no les está dando la información completa o no los está enseñando bien, pues ahora el internet, el mundo te permite verificar si lo que te está enseñando tu profesor de derecho bancario es lo más apropiado, digamos, ¿no? Entonces vos podés verificarlo. Si hablas inglés, si sos inteligente, si sos metedor, seguro que de la UPSA pueden salir abogados capaces de ejercer en cualquier país del mundo, sin duda en Nueva York. Pero para ejercer en Nueva York, con esto clarifico ese tema, uno tiene que hacer mínimamente el LLM, que es esta maestría de 1 año en una universidad en Estados Unidos, y luego tomar el examen del bar, que se llama el Bar Exam, que allá el permiso para trabajar como abogado se da a nivel estatal, es decir, no hay un permiso de Estados Unidos para todo el mundo ejercer, para que las personas ejerzan en todo Estados Unidos, sino el permiso lo da el estado de Nueva York para ejercer en Nueva York, el estado de Florida para ejercer en Florida. Y de los 52 estados que tiene Estados Unidos, algunos de ellos reconocen LLM, no todos, algunos de ellos reconocen este LLM, que es la maestría en Derecho, la reconocen como requisito para tomar el examen del bar de esos estados. Cada estado tiene su examen del bar. Ahora se están unificando más componentes del examen del bar a nivel nacional, pero sigue siendo una cosa estatal. Tiene que pasar el examen del bar primero en cualquiera de los estados para que te
que te den eso. Y de los estados que reconocen el LLM, algunos importantes para los latinoamericanos obviamente son Nueva York, yo creo, Texas y California. Son los más grandes, donde uno puede trabajar viniendo de otros países después de un LLM. Son Texas, California y Nueva York. Porque después Florida, que es un estado grande y que sería interesante, por ejemplo, para los latinoamericanos, porque muchos hablamos español y en Miami se habla mucho español, etcétera. Florida no reconoce el LLM como requisito para tomar el examen del bar. Y una vez uno trabaja en Nueva York 5 años, o sea, si una vez uno es recibido como abogado en Nueva York por 5 años, en el estado de Nueva York, uno puede ser admitido ya en cualquier otra jurisdicción por reciprocidad. La inmensa mayoría de las jurisdicciones, excepto Florida, tenés que tomar el examen en Florida para ejercer, porque son restrictivos en eso, porque es un lugar donde la gente se va a retirar, entonces tratan de restringir que vengan abogados prestigiosos de otros estados a trabajar ahí. Y por eso es especial Florida, pero el resto de los estados, después de 5 años de ejercer en una jurisdicción como la de Nueva York, ya podrían ser abogados en otras partes también. Bueno, creo que nos has dado una información súper detallada sobre más o menos cómo aplicar para ir a Nueva York. Creo que cualquier duda o consulta, está el Facebook de Javier. Sí, sin duda me escriben por Facebook, por LinkedIn. Y por WhatsApp también, ¿no? Porque ahora ya todo y es facilísimo llegar. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Raiza me escribió ayer por WhatsApp para venir a la entrevista y yo le respondo nomás, qué bueno, gracias. ¿Ah? ¿Verdad? Es verdad. Ahora, viendo ya un poco más tu perspectiva profesional, dejando un poco de lado el feedback que das a los alumnos o los consejos, te pregunto, ¿cómo ves la evolución del derecho internacional en estos últimos años? Es una buena pregunta. Yo creo que sigue fortaleciéndose el mundo contemporáneo con la emergencia del Internet, que ha horizontalizado el mundo. Es decir, si tiene una conexión a Internet, puedes estar en un barrio pobre de Malasia y estás leyendo exactamente lo mismo que está leyendo un estudiante que está pagando $100,000 para hacer, o que $55,000 que cuesta un año de derecho, o de muchas otras materias en Estados Unidos, por ejemplo, que lamentablemente la educación es muy cara. Pero te estoy dando el ejemplo, ¿no? Vos podés acceder técnicamente a la misma información. Entonces eso, por ejemplo, para alguien que es académico, que es investigador, es lo mismo. Entonces, debido a esa influencia del Internet en la política, eso significa que ahora las percepciones de ideas de centro izquierda o de ideas de centro derecha o de derecha extrema o de ultra izquierda, etcétera, este tipo de ideas, este tipo de información, este conocimiento está cada vez más globalizado. Entonces, ¿eso qué hace? En el derecho internacional eso tiene una influencia, yo creo, en general positiva, porque hay mayor, por ejemplo, nosotros en la organización donde trabajo, que se llama Human Rights Foundation, hacemos activismo exponiendo los abusos de los regímenes autoritarios contra los individuos en sus países, ¿no? Entonces, obviamente, al hacer eso, estamos dándole vida a estos instrumentos internacionales, a este derecho internacional, para que funcione, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, también cuando hay organismos internacionales, como los organismos como la ONU, como la OEA, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para hablar de un tema específico, o el Comité de Derechos Humanos, o la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuando los funcionarios, porque son personas de carne y hueso, de esas instituciones no hacen un trabajo pro o cometen errores, también uno puede públicamente, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, etcétera, exponer este tipo de problemas. De la misma manera que se expone lo que hace mal o bien un ministro, un viceministro, etcétera, en un país democrático, de esa misma manera. Entonces, eso hace que el derecho internacional, yo creo, continúe evolucionando y que quienes aplican este derecho internacional también tengan un poquito más de supervisión, de control de parte de la opinión pública mundial, y eso yo creo que es un aspecto de desarrollo positivo en el mundo, específicamente el derecho internacional de derechos humanos, que es el que por temas de tiempo vamos a terminar enfatizando más en esta entrevista. ¿Podrías quizás compartirnos brevemente alguna experiencia o algún caso interesante en el que hayas trabajado recientemente y que sea un poco marcante en todo lo que nos contás de tu súper trayectoria? Mira, es una gran pregunta. La verdad que creo que el caso que amerita hablar es el hecho de que nosotros llevamos en nuestro departamento legal de HRF, que somos unos 7, 8 abogados, un programa de litigio internacional estratégico, y elegimos 10 casos de presos políticos de alto perfil a nivel global,
Entonces defendemos al disidente principal de Rusia, que se llama Vladimir Kara-Murza, una persona brillante que ha sido envenenada 2 veces, ahora está en la cárcel nuevamente, lamentablemente, Wow. y nosotros conocemos muy bien a su esposa, y lo defendemos junto a una coalición de organizaciones internacionales. Sobre su caso, lo único, digamos, darte un ejemplo de un caso que llevamos. Un rapero iraní que acaba de ser sentenciado a muerte en Irán. Irán es otro nivel de abuso. Y nosotros estamos llevando su caso ante una institución internacional, un órgano semijudicial que es el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, con sede en Ginebra. Venimos litigando ese caso ya más de un año y estamos esperando una decisión sobre eso, pero mientras tanto nosotros colaboramos con los abogados domésticos, que son los que hacen el trabajo duro, el día a día, defendiendo al preso, visitándolos, recibiendo sus denuncias. Nosotros esa misma información, digamos, la llevamos a los tribunales internacionales para pedir que desde allá se presione a los gobiernos para que respeten los derechos, ¿no? Obviamente el derecho internacional no tiene el carácter coercitivo que tiene el derecho doméstico, es decir, no se puede mandar la policía internacional a que obligue a un gobierno a respetarles los derechos a los ciudadanos, pero juega un rol de presión y que termina en muchos casos generando que se terminen respetando los derechos de las personas a quienes estos derechos se les están violando. Wow, tenés mucho trabajo y al parecer no es para nada aburrido, ¿no? Con tantos casos, Así la es. verdad, interesantes y que pasan en todo el mundo. La verdad es que aprovecho para consultarte entonces, ¿qué diferencias notas entre tu entorno profesional en Nueva York o con los diferentes ámbitos políticos que te mueves en los países versus con otros lugares donde has estudiado o trabajado? Hoy en día trabajo, y la mayoría de mi tiempo en Nueva York he trabajado en Human Rights Foundation, que es una non-profit, es decir, una organización que se mantiene con donaciones de personas privadas y fundaciones que por lo general eran muy ricas y que se han muerto y han dejado, no sé, $500 millones para que sus agentes, digamos, los entreguen en filantropía a otras organizaciones que avanzan fines con los que ellos están de acuerdo. Entonces así es que se financian las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, como la que yo trabajo en Estados Unidos. Claro, el mundo non-profit, el mundo de sin fines de lucro, tiene unas características especiales, como por ejemplo que uno decide qué casos tomar. En otras palabras, no es que si vos tenés plata para pagar y yo lo voy a tomar porque necesito vivir, no, sino que la organización a nosotros nos paga como abogados para que nosotros decidamos tomar los mejores casos posibles en el mundo para avanzar la misión, que es educar a nivel global sobre los problemas del autoritarismo y ayudar a las personas que están sufriendo abusos de autoritarismo. Entonces, para ello elegimos los casos más visibles, más claros. Por ejemplo, elegimos casos no violentos, es decir, la gente que defendemos son gente que no ha ejercido ningún tipo de violencia nunca, que no participa de ningún movimiento violento, es decir, que creen en la no violencia. Y eso es una de las características positivas. Entonces, te decía, hay rubros como el derecho corporativo que específicamente las firmas grandes abogados, que yo tuve la suerte de trabajar en total como 1 año y 6 meses en una firma muy grande, top 11, que tenía 1.000 abogados a nivel global, 700 de ellos en Nueva York. Y era cuando ese año que yo estuve, el 2020-2021, era la número 11 en cuanto a Profits per Equity Partner, que es la métrica, son las ganancias por socio con equidad, con acciones, que es la métrica por la cual se mide el prestigio al final de las firmas de abogados grandes. Y, por ejemplo, en ese rubro, el tipo de transacciones que se ven en el mundo transaccional, que es casi la mitad de la firma, y el tipo de litigios e investigaciones que se ven en la otra mitad de la firma, que es el lado, son las principales transacciones del mundo, ¿no? Yo lo describía antes de comenzar a trabajar ahí, trabajando allí, es el privilegio de estar sentado en la primera silla, trabajando en la película del capitalismo, es decir, cómo se mueven los grandes capitales hoy a nivel global, pues uno los ve cuando trabaja en una de estas firmas. Es sumamente satisfactorio y espectacular, la verdad, trabajar en ese tipo de firmas y es un privilegio de pocos. Habiendo dicho eso, tiene aspectos negativos que es común al mundo en general de las industrias que pagan por hora, donde la industria vende servicios de profesionales y los profesionales tienen que poner horas de trabajo. Y que se termina generando una cultura
de trabajo excesivo, ¿no? De trabajo hasta la exhaustión, el cansancio extremo, que terminan generando que la gente esté trabajando todo el tiempo en adrenalina, que prenda demasiado cortisol, demasiado estrés, y que esto genere temas de salud mental eventualmente, ¿no? O sea, ansiedad generalizada, eventualmente depresión. Entonces la gente termina dejando sus trabajos, ¿no? Entonces uno de esos fenómenos es previo a la ansiedad generalizada y la depresión, se llama burnout, o en español sería estar quemado, que es cuando estás trabajando tanto, 16 horas al día sentado en tu computadora, no apenas tienes tiempo para ir al baño y para comer ahí en tu escritorio, que terminas perdiéndole el gusto a eso que si lo hicieras en dosis correctas, te encantaría, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, por eso dejé la firma de abogado, a pesar de que me encantaba el contenido del trabajo, pero la forma, o sea, el estar todo el tiempo, tener que estar activado de lunes a lunes y trabajando 16 horas al día, esa cultura que la sentí que era una cultura no solamente de mi firma, sino que era una cultura común en las grandes firmas de abogados, decidí no perseguirla en el largo plazo, y tenía la oportunidad de que, como había hecho una carrera larga ya y tenía un carácter senior en la organización donde venía trabajando, antes logré negociar una buena situación para volver, y mis empleadores estaban contentos de eso. Y me fui en términos espectaculares, obviamente, con la firma. Los continúo frecuentando, somos grandes amigos, y en cualquier momento, a ver, si Dios no quiere, la industria no non-profit, la industria sin fines de lucro, a veces puede ser también cíclica, y quién sabe, la organización donde trabajo el día de mañana deja de recibir donaciones y yo tengo que buscar otro trabajo. Probablemente vuelvo a Big Law, se llama la industria que mencioné, que son las firmas grandes de abogados. Probablemente todavía tengo las puertas abiertas allí, pero por ahora, por decisión propia, disfruto el tener un poco más de tiempo, no digo tiempo libre, pero un trabajo que no me obliga a estar en la computadora trabajando en documentos 14 horas al día, ¿no? Sino que me permite hacer cosas como esta que estoy haciendo aquí, ahora que estoy visitando Bolivia, ahora que he venido por trabajo, pero puedo hacer cosas extras académicas que me gustan, o aceptar esta invitación de venir a hablar en este podcast sin la preocupación de que estoy desatendiendo uno de mis 20 deals, como era el caso de cuando trabajaba en la firma grande, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que mucha gente en Nueva York, por la característica de la ciudad, que es el centro financiero mundial, en el mundo de investment banking, de Big Law, que se llama, de consulting, en esas áreas hay mucha gente que pasa 2, 3 años en Nueva York y dice, ya no quiero más. ¿Por qué? Porque su experiencia en Nueva York es esa, es la de estar trabajando todo el día y no puedes disfrutar la ciudad. Sin embargo, yo he tenido la suerte que durante la inmensa mayoría, 90% de mi tiempo en Nueva York, he trabajado en un lugar que me permite tener una calidad de vida, disfrutar la ciudad, y que me permite también aprovechar el hecho de que Nueva York, al ser el centro global, también es un centro global de cultura, y en el área de los derechos humanos también es un centro global importante. Wow, creo que la resumiste, todo el tema de cómo es la locura de vivir y trabajar en Estados Unidos. Para ir finalizando, hemos hablado mucho sobre tu experiencia profesional, sobre los consejos que les das a los futuros abogados, las futuras generaciones o los que están todavía estudiando. La pregunta final sería, ¿cómo ha sido tu experiencia en Nueva York a nivel ya un poco más personal? Si bien nos has hablado de todo el tema del burnout y las horas excesivas de trabajo, pero ¿qué satisfacciones le ha traído a Javier de hoy versus el Javier de hace 10 años? ¿Te veías trabajando en Nueva York alguna vez? ¿Lo soñaste? No, la verdad que nunca lo soñé. Yo nunca dije sueño con ir a trabajar a Nueva York, pero siempre me gustó viajar. Este es un tema interesante que es relevante para la experiencia de la UPSA. Yo durante mi último año de la universidad no logré hacer un intercambio, porque en parte durante ese último año decidí hacer el servicio premilitar, que ya no sé si sigue habiendo, creo que ya no hay, pero en ese momento había, y es una obligación, era, o por lo menos en Bolivia, el servicio militar obligatorio, y había la posibilidad de hacer servicio premilitar, que te obligaba a ir los sábados de cuarto medio al cuartel. Entonces, debido a eso, cuando ya cumplí 18 años, no había hecho un intercambio. Mi hermano había ido de intercambio a Australia durante un año y lo había disfrutado un montón. Yo quería viajar. Entonces, lo que hice fue comencé la Facultad de Derecho, hice un semestre, me encantó, y de ahí lo pausé, y durante 6 meses hice un intercambio a través de una organización que se llama AFS, que mi mamá estaba envuelta porque por ahí había ido mi hermano también. Me fui a Colorado y ahí mejoré un poco mi inglés, estuve 6 meses en Colorado,
Y cuando volví, fui profesor del CBA de tiempo parcial y eso me permitía también tener mis gastos, porque mis papás me pagaban la universidad. Entonces, así estudié Derecho en la UPSA. Luego, como me gustó viajar, decidí hacer, esto sí ya con la UPSA, un intercambio de Derecho en una universidad del mundo, que la UPSA tiene convenio con decenas de universidades con las cuales uno puede hacer un intercambio, estudiar Derecho un semestre allá, que te lo convalidan o por lo menos te convalidan un poco para propósitos de tu estudio aquí en la UPSA. Entonces yo elegí la Universidad en São Paulo, espectacular, que se llama la Fundación, la FAAPI, la Fundación Armando Álvarez Penteado. En el año 2004 estuve allí. O sea, que hablas portugués también. Entonces, falo. Exacto. Y porque me gustaba viajar, ¿ves? Entonces sí me ha gustado viajar siempre, me gustaba conocer, me gustaba aprender idiomas. Y en los lugares donde estuve, por ejemplo, en Colorado estuve porque trabajaba con el servicio forestal, era un intercambio con el servicio forestal de Estados Unidos, un intercambio de conservacionismo, básicamente, de ambientalismo. Entonces, estaba en un pueblito de 500 personas, pero a pesar de eso me encantaba. A mí me gusta la vida de ciudad, me encanta la gente, me gusta los bares, me gusta ver gente caminar, me gusta eso. Sin embargo, igual me encantó ese pueblito de 500 personas. Tal vez también porque era joven, era la primera vez que vivía fuera de mi casa, tal vez por eso, pero me encantó. Entonces, lo mismo me ocurrió luego en Brasil, cuando estuve haciendo mi intercambio en São Paulo. Entonces, siempre que uno tiene esas experiencias, cuando ya te toca volverte, si alguien que me está escuchando ha tenido una experiencia similar, siempre uno dice, por una parte extraño mi casa porque amo Santa Cruz, porque bla, la canción de Tingo Vincenti, pero, dice uno, me gustaría quedarme un poco más aquí porque también me gusta, no sé, Colorado, o me gusta São Paulo, o en mi caso, cuando fui a hacer mi maestría en Nueva York, fue lo mismo. Si bien sería feliz de volver a Santa Cruz, a Bolivia, también me encanta Nueva York, me gustaría quedarme, si se da la oportunidad me quedo. Entonces, cuando hice mi maestría, esa fue mi filosofía y tuve la suerte de que una organización, que era la organización con la que yo estaba haciendo como una especie de voluntariado durante mi maestría, para seguir conectado con el tema de la promoción de la democracia y los derechos humanos, en lo que yo había trabajado un poco en Bolivia antes de irme. Bueno, le ofrecí mis servicios y debido a eso ellos me probaron básicamente durante ese año y luego me contrataron y ya me sacaron la visa de trabajo y todo eso. Entonces, no fue que soñé desde chico que quería ir a trabajar a Nueva York, pero siempre me gustó viajar a países democráticos. Ahora, ya una vez uno lo hace, el resto es un tema de oportunidades, ¿no? De que si se abren las oportunidades y uno las toma, y si no se abre, también la vida presenta otras oportunidades que seguramente son igual de buenas. Bueno, a Nueva York me llevó mi maestría y a quedarme me llevaron las oportunidades que se fueron dando. Digamos, de alguna manera, sacrifiqué en el inicio de mi carrera el ganar más, porque las firmas de abogados hubieran pagado mucho mejor, pero yo no tenía una oportunidad en ese momento, no tenía una oferta de una firma de abogados y sí tenía una oferta de una non-profit, de una organización sin fines de lucro, entonces la aproveché, ¿no? Entonces yo hubiera podido decir, no quiero ganar menos de lo que se ganaría como abogado corporativo y por tanto lo que voy a hacer es me voy a volver a Bolivia o me voy a ir a Santiago de Chile o me voy a ir a Buenos Aires porque ese es mi único objetivo en la vida y no lo era, o sea, es parte de mi objetivo, sin duda me encantaría tener siempre una situación económica excelente, pero no es lo que me motiva a vivir, digamos, claro, ¿no? Especialmente dependiendo de a qué costo, ¿no? Si, por ejemplo, el costo es no tener vida, estar arriesgando todo el día de que te vas a morir de un ataque cardíaco en tu escritorio un martes, no, digamos, ¿no? Entonces, tiene que haber, para mí al menos, un equilibrio entre que te guste tu trabajo, que te sientas que tu trabajo te motiva y que te sientas también reconocido, compensado de manera decente, digamos, ¿no? Y que te permita seguir creciendo, básicamente, ¿no? Pero de nuevo, ese no es una cosa que ocurre fácilmente en el proceso de crecimiento profesional. Uno tiene que tener la capacidad de saber pedir, por ejemplo, es decir, de pedir para que te paguen más si toca, y a veces eso son cosas difíciles, son cosas que uno tiene que desarrollar, dependiendo, hay personas que son más tímidas, menos tímidas para eso. Entonces, ese proceso es algo que cada persona, yo creo cada profesional lo tiene que ir descubriendo y redescubriendo conforme va creciendo profesionalmente. Gracias, Javier, por compartirnos realmente esta charla. Podríamos quedarnos mucho horas. tiempo, pero bueno, tenemos tiempo corto y además lo tenemos que llevar a otra actividad de la universidad. Exacto. Te agradecemos mucho por habernos dado un poquito de tu tiempo, de tus vacaciones o lo que te toque venir a hacer acá a Santa Cruz, realmente agradecidos y bueno,
tus aprendizajes, la verdad que han sido muy valiosos y esperamos que los futuros estudiantes o los estudiantes los tomen en cuenta. Y a todos ustedes los invitamos a suscribirse a nuestro canal y los esperamos para el próximo episodio en Aprendiendo Juntos en el ciclo de Derecho Cátedra Legal. Gracias. Hasta luego.